En el siguiente iceberg exploraremos varios datos y teorías que quizá no sabías sobre cuentos de la calle Broca, que estos cuentos pueden parecer un poco locos, como varias personas que mencionaron el cuento del sultán que se casa con un tubérculo. Pero, como diría mi profesor de narrativa, la literatura es ficción, y es precisamente esta ficción lo que nos hace involucrarnos como lectores y hace que la narrativa sea más interesante. Así que espero que disfruten este video y déjenme en comentarios cuál es su capítulo favorito. Libro Cuentos de la calle Broca. Pierre Gripari nació el 7 de enero del año 1925 y falleció en 1990. Fue un escritor francés de novela, poemas, cuentos, obras de teatro y también fue crítico teatral. Además, él decía que las únicas historias que le interesaban eran aquellas de las que estaba seguro desde el principio que nunca sucederían y que no pueden suceder. Y bueno, eso ya lo vimos en sus cuentos, pero es como dije al principio, la literatura lleva ficción y quizá algunas personas tomen los cuentos de la calle Broca algo perturbadores o sin sentido, pero justo es lo que los hace más interesantes. Cuentos de la calle Broca fueron publicados en 1967. Este libro tiene 13 cuentos, como Luz Tucrú, La bruja del armario de escobas, El par de zapatos, entre otros. Pero en la serie de televisión vemos 26 episodios. Los 13 faltantes fueron tomados de otros libros del autor, como de Cuentos de locura Mericourt de 1983. En ese libro viene el cuento de la ogresa, Pirli Pipi, el de las tundas, el justo y el injusto, Catherine sin nombre, Puig y la bruja y el comisario. Y de ahí hay otro libro que se llama Cuentos de otros lugares y de ahí viene el del Bagadá, Sadko, entre otros. Así que la serie está basada en los cuentos de este autor, por si no lo sabían. La calle Broca existe. La calle Broca es una calle real en París y el autor nos cuenta que esta calle tiene una particularidad interesante. Es una calle pequeña y es como una depresión, así que hay unas escaleras que hay que bajar como en el metro y cuando las bajes encontrarás la calle Broca. Y si buscamos en Maps vemos que sí es así. Vamos a poner Rue Broca porque no puedo pronunciarlo en francés. Se me hace difícil, pero sí, aquí está la calle Broca. Y si nos vamos hacia abajo, ya podemos ver la calle completa. La madre de Nadia Bachir. La madre de Nadia Bachir es un personaje misterioso en la historia, ya que en los capítulos de televisión nunca vemos que aparece. Y esto ha generado algunas preguntas. ¿Se divorció de Papá Said? ¿Qué pasó con ella? Y aunque el autor no nos proporciona detalles sobre su ausencia, sí nos comparte una historia real de la cual se inspiró para crear a sus personajes. Esta historia es muy bonita e interesante porque entonces serían como ¿por qué nacieron los cuentos de la calle Broca? Pero bueno, en el libro, en el cuento de El hada y la llave de agua, no sé si se acuerdan que al final Papá Said encuentra la libreta de Bachir y está toda rota porque el hada había dibujado ahí a su mago y tomó vida. Pues bueno, en el libro al final quien encuentra la libreta de Bachir rota es la mamá Said. Entonces sí existe la mamá, solo que no lo adaptaron en los capítulos de televisión. Ahora les voy a contar esta historia que les digo que se me hace muy bonita y de dónde salen inspirados estos personajes. Según la historia que nos cuenta Pierre, Nadia y Bachir tienen a su madre y está casada con Papá Said. Como sabemos, la literatura puede estar basada en hechos reales y los autores pueden tomar eventos históricos, personajes que existieron en la vida real, situaciones, entre otras cosas, pero no es la realidad. Y aquí justamente pasa esto, porque el autor nos cuenta que sus personajes nacen de una familia que realmente existió. Ellos tenían una tienda que también era un bar y el dueño era Papá Said. Justo esta tienda se encontraba en la calle Broca.
Y Papá Said estaba casado con una mujer bretona y además tenían 4 hijos, 3 niñas y un niño. La mayor era Nadia y el menor era Bachir. Sin embargo, la esposa y las otras 2 niñas no fueron incluidas como personajes. Bueno, Mamá Said sí, como les dije, que aparece en el libro, en el episodio de El hada de la llave de agua. Aquí otra cosa que tomó de la realidad es que en el bar de Papá Said había una pecera con 2 peces, uno rojo y el otro amarillo con manchas negras. Y les tengo que contar que Pierre también se personificó en sus cuentos como el señor Pierre, porque sucede que él también vivía en la calle Broca. De hecho, cuenta que una vez llegó un escritor sin lectores de aproximadamente 40 años de edad y me encanta la descripción que él hace. Así que si no han leído el libro tienen que leerlo porque es muy divertido. Y bueno, cuando él llega a esta calle hace amistad con los lugareños, pero también los niños pensaban que él era una bruja. Así que él se ponía a jugar con ellos imitando a una bruja y pues un día les empezó a contar cuentos y a los niños les gustaba. Así que les contó más y más de los hermanos Grimm, entre otros autores, y como ya no tenía más cuentos que contar, se le ocurrió que podían inventar sus propios cuentos. Así que él dice que los niños daban algunas ideas y que después él escribía las historias. Y justo la idea de que los peces de Bachir fueran mágicos fue del propio Bachir. Y por eso estos peces aparecen en el cuento de la bruja del armario de escobas. El final de la bruja de la calle Mouffetard. Los que hemos visto este capítulo sabemos que la bruja es derrotada cuando Bachir le avienta una calabaza en la cabeza y después la bruja se golpea cuando Bachir abre la caja registradora. Así que esto hace que se haga polvo y desaparezca. Pero en la historia original, o sea la del libro, el final es perturbador. Ahora imaginen que Bachir ve al marinero y le pide que le ayude a llevar la caja registradora a casa porque su hermana Nadia está encerrada ahí adentro. La bruja, por sorpresa, agarra a Bachir del pie y esto hace que Bachir pierda el equilibrio. Así que suelta la caja de dinero, que era bastante pesada, y esta cae sobre la cabeza de la bruja. Entonces nos imaginamos una escena, y de hecho la describen en el libro, que la bruja queda con el cráneo roto y con los sesos de fuera. Y obviamente también había mucha sangre, porque las copias que la bruja había hecho de ella también murieron. Y al final el autor nos describe que el marinero recogía entre la sangre el dinero de la caja. Pero si nos ponemos a pensar, cuando Bachir suelta la caja, Nadia seguía ahí adentro. Entonces, el peso y esta caja de metal, pues matan a la bruja. Explicación de la canción de Lustukru. Todos ya sabemos que Lustukru es un hombre inmortal y con muchas cualidades. Claro que tuvo que pagar el precio por ser inmortal, el cual fue llamarse Lustukru. Y aquí un dato curioso es que en París existe una marca de macarrones que se llama Lustukru. Pero bueno, al parecer su nombre era tan ridículo, tan feo, que fue la razón por la que nunca fue reconocido por sus logros. Así que sabemos que Lustukru conquistó la Galia, conquistó Inglaterra, y que incluso Juana de Arco era el propio Lustukru. Pero se preguntarán qué tiene que ver aquí la canción de Lustukru, y es que muchas personas no entendían muy bien este capítulo. Justamente porque al final vemos una canción de Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Pero muchos se quedaron con la duda de qué tenía que ver esa canción ahí. Entonces aquí quiero decirles que hubo una confusión, ya que en el libro es otra canción y también la historia es un poquito más larga que lo que vemos en televisión. Sucede que un día Lustukru estaba muy triste por lo sucedido de que pues nunca era reconocido, así que fue a visitar a la bruja de la calle Mouffetard y le contó su historia. Esta bruja le dijo que la única forma de hacerse célebre era aparecer en una canción. ¿Cómo? Pues realmente no lo sabían, pero también la bruja le dijo que como era inmortal, tenía todo el tiempo.
Así que Lustukru, desanimado, se fue de París y aceptó su destino. Y como sabemos, en su nuevo hogar se enamoró de su vecina. Pero cuando ella se entera de cuál era el nombre, pues lo rechaza. Entonces a Lustukru se le ocurre secuestrar al gato de la vecina, y pues la vecina se llamaba Michelle, y le dijo que se lo devolvería si ella se casaba con él. Y así fue. Y de aquí nace la canción que haría célebre a Lustukru, porque unos niñitos la inventaron, y dice lo siguiente: la señora Michelle ha perdido a su gato, grita por la ventana, pide se lo devuelvan. El señor Lustukru le contesta: oh señora Michelle, no se perdió su gato. Entonces, como les decía, esta canción tenía que ir al final del capítulo en lugar de la canción de Mambrú, y de hecho en el libro sí es la canción de Michelle. Entonces esta canción es la que aparece al final del libro y se llama La Mère Michelle, y es una canción infantil francesa. De hecho pueden buscarla para que la escuchen. La sirena del príncipe Blue fue mutilada. En el capítulo del príncipe Blue y la sirena, vemos que cuando la sirena es capturada por el rey, un pescador le va a cortar la cola, pero en ese momento la sirena desaparece. En la historia original sí le cortan la cola, pero esta le vuelve a crecer. De hecho, le cortan la cola 3 veces, pero cada que se la cortan, esta vuelve a crecer, y la sirena con cada corte va cambiando de color. Y de repente desaparece. Obviamente cambiaron la escena en la adaptación, porque sería perturbador para los niños ver cómo le cortan la cola a la pobre sirena. Pero bueno, este es el único cambio que hicieron y la adaptación quedó muy bien. Versión animada de 1975. Les apuesto que no sabían que hay una versión animada de 1975 de los cuentos de la calle Broca. Esta versión se transmitió por primera vez el 27 de octubre de 1975. Y digamos que fueron 2 temporadas, porque la primera fue de 4 capítulos, los cuales eran El cerdito listo, El diablito bueno, La bruja del armario de escobas y El príncipe Blue. Y 3 años después salieron los capítulos de Lustukru, El gigante de las botas rojas, El tío Pierre, Scooby-Doo, La bruja de la calle Mouffetard, El hada de la llave de agua, el capítulo de la papa y el de los zapatos. Y esta adaptación se llevó a cabo en el Departamento de Artes Gráficas y son las mismas historias, pero con otro tipo de dibujitos, y son los que están viendo en pantalla. Personajes que aparecieron en varios capítulos. Hemos visto personajes que aparecen en distintos capítulos y como sabemos, obviamente hay una conexión porque todo esto ocurre en la calle Broca. De hecho, esto me recordó a R.L. Stein con su serie de la calle del terror, porque todo ocurre en la calle del terror, me encanta. Uno de los personajes que he visto que mencionan mucho las personas de Broca es el de la ogresa, que también aparece en el capítulo de los zapatos, que aquí únicamente usaron al personaje, pero representaba otro papel, que en este capítulo, en el de los zapatos, era una empleada doméstica y pues en la ogresa era la ogresa. Pero también hay personajes que salen desempeñando el mismo rol en diferentes capítulos. Y ahí les van. Uno de ellos es el rey del cuento, el justo y el injusto, que también aparece en El diablo de los cabellos blancos. Otro es el doctor que aparece en Scooby-Doo, la muñeca, y también aparece en el episodio de los zapatos. Ven que es un doctor muy raro, ¿no? Ven que le dice a la de los zapatos que si su problema continúa le van a tener que amputar la pierna. Y a papá Said le dice que si tiene una muñeca Scooby-Doo. O sea que ese doctor era como adivino, doctor y muy seco para dar las noticias. Pero bueno, también tenemos al injusto, que aparece en el capítulo de la papa. Y me da risa porque dicen que el injusto se parece a Chuck Norris. Y viéndolo bien, sí, incluso en la voz. De hecho, el injusto es el que se encuentra a la guitarra y a la papa hablando y por ende las vende. Y por último, no sé si se habían fijado que tenemos a el cazador de tundas,
O sea, este cazador de tundas aparece al inicio del capítulo, que está cazando tundas. Y después lo vemos en el cuento del Bagadá, cuando se muda a la casa y es el cazador que le teme a los ratones. No sé si vieron algún otro personaje. Si sí, me gustaría que me lo dejen en comentarios. El diablo de los cabellos blancos. El diablo de los cabellos blancos es un cuento muy demoníaco y por ende malvado. Y para empezar, la canción que escuchamos que pone Camilo es una canción que se llama, espero pronunciarlo bien, Der Holle Rache kocht in meinem Herzen. Una composición de Mozart para la ópera La flauta mágica. Es una aria en la ópera y representa una ira vengativa. De hecho, se traduce a algo como la venganza del infierno hierve en mi corazón. Aquí tenemos a Camilo, el protagonista, que cansado de su mujer, que es contradictoria, decide deshacerse de ella y la lleva a un precipicio que estaba conectado con el infierno. Y como la mujer es contradictoria, le dice que no dé un paso más y ella lo da y pues cae en el precipicio. Después Camilo decide volver por ella, pero únicamente para que le haga los quehaceres de la casa. Pero en lugar de su esposa, del precipicio sale el demonio Belfegor. Y como Camilo lo ayudó a salir de ahí, el demonio debe saldar su deuda con él. Y para hacerlo se le ocurre un plan: poseer los cuerpos de algunas personas y Camilo se encargaría de realizarles un exorcismo y así obtener recompensas. Sin embargo, llega un momento en que Belfegor ha saldado su cuenta y pues ya no le ayudará más a Camilo. Y cuando el rey le pide ayuda a Camilo porque su hija ha sido poseída, Belfegor no quiere ayudarlo. Y obviamente el rey ya lo amenazó que si no la cura, pues adiós. Así que a Camilo se le ocurre decirle a Belfegor que Mónica, su esposa, pudo salir del precipicio y que quiere verlo, y pues como Belfegor ya no la soportaba, entra en pánico y prefiere irse antes que volver a ver a Mónica. Que esto puede sonar muy gracioso, y más cuando lo vemos en la caricatura. Pero si nos ponemos a pensar, tenemos a Camilo, un hombre que cometió un homicidio. O sea, él no la aventó, pero tenía toda la intención. Y después de que él ve que no puede con los quehaceres del hogar, decide ir a buscarla. Pero en su lugar sale Belfegor y le ofrece una vida llena de lujos y pues Camilo acepta. Y muchas personas pensarán, es que era la tentación, pero no, o sea, cuando Camilo va por su esposa no lo hace por remordimiento o porque la extraña, simplemente lo hace para que regrese a hacer todo lo que él no puede hacer. Y bueno, sucede que al final Camilo termina bien, es rico, tiene una nueva esposa y se deshace de Belfegor. Así que en esta historia nunca hubo una consecuencia de lo malo que él hizo. Al personaje siempre le fue bien y su esposa pues se quedó en el infierno. ¿Qué podemos ver en esta historia? Pues que la vida es impredecible y no siempre es justa. Que esta historia sería lo contrario al siguiente punto, donde sí hay justicia. Así que vamos a pasar a el justo y el injusto. Este es el último punto del iceberg y quise dejarlo al final porque es uno de los capítulos que toca uno de los temas que puede generar opiniones opuestas, y también este capítulo de alguna forma nos está dejando una enseñanza. Y quiero añadir que es uno de los capítulos más perturbadores y más adelante veremos por qué. Antes de empezar este punto, me gustaría saber cómo definirían la justicia. Porque, bueno, en mi opinión, la justicia es un concepto relativo, donde lo que es justo para mí puede no serlo para los demás. Y personalmente yo definiría a la justicia como un equilibrio. ¿Y qué tiene que ver esto con Cuentos de la Calle Broca? Pues tiene que ver mucho, porque en este capítulo se presentan dos perspectivas diferentes. Por un lado tenemos al hombre que cree que ser justo es lo mejor, y por otro lado tenemos al hombre que cree que ser injusto es lo correcto. Y aquí surge una frase muy interesante que se menciona en este capítulo, que dice: todo el que vive en esta tierra solo puede vivir en la injusticia.
En este contexto se nos cuenta la historia de dos vagabundos con visiones opuestas sobre la justicia, y en una charla el injusto le propone al justo que le pregunten a la primera persona que pase que qué es mejor, si la justicia o la injusticia, y el que gane le dará su pedazo de pan al otro. En ese momento pasa un monje curioso, que en realidad es un demonio, y les dice que es mejor la injusticia. Y el justo, convencido de su propia moralidad, pues le da su pan al injusto. Sin embargo, el injusto no se conforma con eso y decide darle una lección al justo, proponiéndole un trato. Le dará su pan a cambio de sus ojos. Y el justo le pregunta que si pierde la vista, él seguirá con él y no lo va a abandonar nunca. A lo que el injusto le dice que sí, y confiado en su palabra y porque tenía mucha hambre, acepta el trato. Pero pues nada de esto pasó porque el injusto no le da ningún pan y aparte lo abandona. Por esta situación, el justo se siente decepcionado y decide que a partir de ese momento preferirá la injusticia. Así que se le ocurre ir a ofrecer sus servicios al diablo, y mientras espera bajo el árbol donde se reúnen los demonios, escucha que el agua del manantial devuelve la vista, así que decide probarla, y para su sorpresa recupera la visión. Pero eso no es todo, también escucha que uno de los diablillos ha dejado ciega a la hija del rey, y sabiendo que el agua del manantial cura la ceguera, decide tomar un poco y presentarse ante el rey con una propuesta: curar a su hija a cambio de casarse con ella. Y si la cura, se casa con ella y en la boda aparece el injusto pidiéndole perdón. Ahí tienen una charla y el justo le cuenta todo lo que pasó, lo invita a comer y le dice que más vale ser justo que injusto, y que a pesar de lo injusto que fue con él, le han pasado cosas buenas. Así que en un gesto de generosidad le regala una bolsa de monedas al injusto. Sin embargo, el injusto no parece haber aprendido la lección. Y va a escuchar lo que hablan los demonios, pero es descubierto y deja caer su bolsa de monedas. Y pues al final el injusto se queda sin nada, mientras que el justo disfruta de su nueva vida. Ahora digo que es uno de los capítulos más perturbadores, porque ¿qué tipo de persona te pide tus ojos a cambio de pan? Y luego nunca sabemos para qué quiere los ojos. Lo hizo por pura maldad. Además vemos las injusticias que le hace pasar al justo, y pues llega un momento en que puedes sentir ese enojo y esa frustración de por qué a él, que es buena persona y cree en la justicia, le están pasando estas cosas malas. Claro que tenemos un buen final, pero en la vida real no siempre es así. Por otra parte, el injusto no únicamente es injusto. O sea, vemos que no tiene humanidad, no tiene bondad, es una persona mala. Y podrán pensar, ay, solo era un pedazo de pan. Pero o sea, ellos eran vagabundos. Tú no sabías si el justo tenía días sin comer. Aún así, el injusto lo sabía y todavía se atreve a quitarle su pan, después le quita la vista, a cambio de nada, y lo abandona. Y también vemos cómo el justo confía en su palabra, cuando bien sabemos que en muchas ocasiones la persona injusta nunca cambiará. Y aquí también viene esa frase muy famosa que he escuchado: la persona buena tiene que sufrir. ¿Por qué? Pues porque sí. Y lo peor es que vemos cómo las personas injustas y malas prosperan. Y este capítulo también, saben que me recuerda mucho a lo que decía Maquiavelo. Él decía que ser justo en un mundo injusto puede convertirse en una condena, y que para ser justo hay que ser estratégico y no confiar ciegamente en nada ni en nadie. Y es lo que vimos en este capítulo. El justo que confió en su compañero y pues todo terminó mal. Y Maquiavelo también decía que ser justo no significa dejarte de los demás, que la justicia es un equilibrio. O sea, aquí vemos cómo el justo va con el rey y le pide casarse con su hija a cambio de curarla. ¿Por qué? Porque aquí el justo ya empieza a pensar, ¿no? Estratégicamente. Claro, le voy a devolver la vista a tu hija, hazme el honor de casarme con ella. Y pues obviamente en el capítulo se ve que cuando su hija lo ve, pues le gustó, ¿no?
Y seguimos con Maquiavelo. Es que esta historia me recordó mucho a lo que decía Maquiavelo, porque sí se ve ahí reflejado, que él decía que ser justo no significa dejarte de los demás, y que la justicia es un equilibrio y que tú puedes elegir hacer lo correcto, pero sin dejarte pisotear. ¿Sí me entienden? Porque el injusto no ve tu bondad como una virtud, sino que la ve como una ventaja, la ve como debilidad, y además por esto puede tener el control sobre ti. Así que ya lo saben, compañeros, hay que ser justo pero estratégicamente.